Amén. Amén. Nos persignamos diciendo, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, Amén. gracias. Muy bien, hoy es primer sábado del mes. El primer sábado del mes hacemos algunas reflexiones como una especie, es nuestro día de reflexión. Por tanto, les voy a presentar, tengan papel, lápiz, algunos audios, algunos videos en relación al Sagrado Corazón de Jesús, en relación al Sagrado Corazón de María. Pero del obispo Mujía, que me gusta mucho. Pero me encontré en esta frase que ayer nos compartía Alex, al menos tú ámame, que es una expresión que le dio nuestro Señor a través de María Margarita Lacoque. Hay un padre que escribió un libro con esta expresión, ¿no? Entonces, vamos a escuchar un poquito sobre él. Él pertenece a un movimiento, ministerio que se llama Mater Mundi. Mater Mundi, no me pregunten por qué, realmente no lo sé, pero en la arquidiócesis de San Antonio me parece que no cuenta con la autorización para promoverse. Entonces lo comento, pero no sé en qué otros países y la razón por la que no les he autorizado, ni sé en qué otros países estén activos o no. Pero él escribió un libro, entonces vamos a escuchar un poquito la reflexión en relación a esta bellísima frase, al menos tú ámame. Cuando es reflexión, escuchamos, guardamos silencio. Escuchamos, guardamos silencio. Y de ahí les voy a poner un poquito Sagrado Corazón de Jesús y una reflexión Sagrado Corazón de María. Las homilías, las enseñanzas son de conferencias, es decir, que tienen unos 40 y tantos minutos. Yo las voy a poner unos segmentos muy, muy breves, pero que les ayuden a hacer este día una reflexión. Ok. Está al frente. Si tienen problemas al escuchar, me avisan para que lo maneje de una manera diferente o lo comparta de una manera diferente. Vamos a escuchar. Ámame hace referencia a una expresión que el Señor le dijo a Santa Margarita María de Alacoque en Paray-le-Monial. El Señor se le muestra en este lugar cercano a Lyon entre los años 1670 y 1675 y después de mostrarle su corazón le pide a ella que le quiera. Es una invitación que el Señor le hace a Santa Margarita, pero que siglos después nos sigue haciendo a nosotros, ¿no? El amor de Dios desea ser correspondido. El corazón es uno de los órganos de nuestro cuerpo, naturalmente, pero además está cargado de un gran simbolismo. Es decir, que no es, como podríamos decir, el bazo o la vesícula, sino que tradicionalmente y en todas las culturas llamamos el corazón a lo más profundo de alguien, a su alma, a sus prioridades, a sus ilusiones, a lo que de verdad le importa, a lo que le afecta. Es sorprendente que Dios, que es invisible y sobrenatural, quiso hacerse hombre y por tanto comenzar a tener un corazón humano como el nuestro. Es sorprendente que Dios nos ama con un corazón humano como es el nuestro. Ese es el corazón de Jesús. Entonces, hablar del corazón de Jesús es hablar de Jesús, de cómo es Él, de cuáles son las cosas que más le interesan, de cuánto le preocupamos, de cuánto le interesamos, también de las cosas que le hacen sufrir. Hablar del corazón de Jesús es hablar de Jesucristo y de su identidad más profunda. Efectivamente, en los últimos siglos, y creo que sobre todo por influencia de pensadores de la Ilustración,
Muchas personas han llegado a pensar que Dios, si existe, está muy lejos de nosotros, que es como un gran relojero que puso en marcha el mundo, pero que se ha desentendido de esa creación que ha salido de sus manos y que por tanto no le importa. Y hay muchas personas que piensan así, que piensan, si Dios existe, yo no le he visto, si Dios existe, no sé cómo es. Y en el fondo viven una fe que es una fe muy fría, muy impersonal y que naturalmente no les llena el corazón ni les satisface plenamente. Por el contrario, muchas personas cada vez más vamos teniendo experiencia viva de Jesucristo, experiencia de que el Señor está realmente presente en la historia, que su corazón, que dejó de latir en la cruz, ha vuelto a palpitar en la resurrección, que su corazón sigue latiendo en cada sagrada forma de la Eucaristía. ¿Cómo es el corazón de Jesús? Cuando uno tiene experiencia de Dios, por ejemplo, muchas personas que han asistido a un retiro de Maús, a un cursillo de cristiandad, han ido a una peregrinación o a un campamento, han descubierto que sobre todo el corazón de Jesucristo es amor, como dice el apóstol San Juan en su primera carta. Dios es amor. ¿Cómo es el corazón de Jesús? Es tan bueno, es bueno siempre y con todos. Es bueno con los que son más buenos, es bueno con los que cometemos pecados, es bueno con nosotros siempre. Tiene siempre para nosotros una salida, aun cuando nos encontremos o nos dé esa impresión en un callejón sin salida, y tiene siempre misericordia con aquellos que a lo mejor o no le han conocido o han rechazado en otro momento de su vida su amor. La miopía, efectivamente, es ese defecto de la visión que a uno solamente le permite ver lo que tiene cerca, lo inmediato. El miope no ve bien de lejos, ¿verdad? Y Monseñor José Ignacio Munilla, que es el que escribe el prólogo a este libro, habla de esa miopía espiritual. Hay personas que están como tan preocupadas por lo inmediato, es decir, pues por el trabajo, el dinero, o por pasarlo bien este fin de semana, o por disfrutar de unas vacaciones en verano, que seguramente no caen en la cuenta de todo el horizonte de la realidad. Y el horizonte de la realidad es el misterio de Dios, también es el sufrimiento de las personas que conviven a nuestro alrededor y del mundo. El horizonte amplio es la salvación de las almas. El horizonte, en último término, es la eternidad, que hemos nacido para llegar al cielo. La Sagrada Escritura habla del corazón de Jesús, en particular el Evangelio de San Juan, que en el capítulo 19 nos habla de cómo el corazón de Jesús fue traspasado por la lanza del soldado en la cruz. Y San Juan recuerda en el capítulo cuarto y en el capítulo séptimo cómo Jesús había hablado de que su corazón sería traspasado. A la samaritana en el capítulo cuarto le dijo, si supieras quién te pide de beber, le pedirías tú a él. ¿Y cuál es ese agua viva que Jesús le ha prometido dar a la samaritana? El agua que emana de su corazón abierto en la cruz. También en el capítulo séptimo, Jesús en el templo de Jerusalén dijo, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y estaba de nuevo ofreciéndonos ese agua que emana de su corazón abierto. Aunque el corazón de Jesús está ya recogido, este misterio, en la Sagrada Escritura, efectivamente ha habido algunos santos que en el curso de la historia han sido testigos y apóstoles de este corazón de Cristo. Quizá los más relevantes, los más conocidos para la gente, son Santa Margarita María de Alacoque, una religiosa salesa francesa del siglo XVII, San Claudio de la Colombière, un sacerdote jesuita francés del siglo XVII también. Y en España tenemos un apóstol del corazón de Jesús muy poco conocido por la gente, que es el beato Bernardo Francisco de Hoyos. Vivió en Valladolid, donde está el Santuario Nacional de la Gran Promesa, porque allí recibió del Señor esta gran promesa. Mientras que Bernardo de Hoyos se quejaba amistosamente a Jesús de que en España no era conocido su Sagrado Corazón, el Señor le dijo, reinaré en España y con no menos veneración que en otros lugares de la tierra. Esta gran promesa tiene una grandísima importancia para nosotros porque esto significa que aunque los avatares de la historia puedan ser en ocasiones complejos, España ha sufrido guerras, invasiones y momentos de sufrimiento muy atroz, pero sin embargo tenemos la esperanza de que en último término el corazón de Jesús será conocido, llamado por todos, es decir,
que nuestra sociedad se abrirá al amor de Dios manifestado en Cristo. Más recientemente hemos tenido otros apóstoles del corazón de Jesús también en España. Pienso, por ejemplo, en algunos insignes jesuitas del siglo XX, como fue el padre Orlandis o el padre Solano, o también el célebre y benemérito padre Luis María Mendizábal, un sacerdote jesuita fallecido recientemente, hace escasamente 5 años, que se ha dedicado buena parte de su vida a dar a conocer este misterio del corazón de Cristo. Efectivamente, la Iglesia ha ratificado, es decir, ha confirmado este mensaje del corazón de Jesús a través del magisterio de los romanos pontífices. Hay un papa, que es el Papa Pío XI, del cual hacíamos alusión, que en una de sus encíclicas explica cómo el corazón de Cristo es central en la vida cristiana. Todavía con más fuerza el Papa Pío XII, en la encíclica Aurietis Aquas del año 1956, habla de la importancia del culto al corazón de Jesús y de cómo en el corazón de Jesús tenemos todas las virtudes a las que somos llamados los cristianos. Ser santo no es otra cosa que ir adquiriendo unas disposiciones interiores como las de Jesús, sus mismos sentimientos y actitudes, prioridades y conductas. Y posteriormente, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, fue también apóstol del corazón de Cristo, y también San Juan Pablo II, que fue el que canonizó a San Claudio de la Colombière y quiso visitar Parelemonial, el Papa Benedicto XVI, que dedicó su primera encíclica Deus Caritas Est precisamente a hablar del amor de Dios manifestado en el corazón de Jesús, y el Papa Francisco, que en Ecuador alabó que esta nación iberoamericana hubiera consagrado al corazón de Jesús su destino, del cual procede, dice el Papa Francisco, toda su riqueza, la riqueza de esta nación. Es verdad que la espiritualidad del corazón de Cristo responde con gran eficacia al tiempo que estamos viviendo. Es decir, que en este momento histórico en el que buena parte de Occidente da la espalda a Dios, ya hablaba de esto San Juan Pablo II en ese documento Ecclesia in Europa, donde hablaba de una apostasía silenciosa de Europa, que el Señor nos muestre el amor que nos tiene, que nos muestre también cómo Él es sensible a nuestra respuesta, que nos muestre al mismo tiempo su misericordia infinita, es, me parece, el mensaje más importante que podemos darle a nuestro mundo. Lo primero que hemos de hacer es acoger su amor, es decir, dejarnos querer por Dios, dejarnos perdonar por Él, dejar que Él, que ha vertido su amor hasta la sangre en la cruz por nosotros, llene plenamente nuestras almas y nos fortalezca interiormente. Pero después podemos corresponder a este amor y lo hacemos, por ejemplo, procurando no ofender a Dios, es decir, haciendo en todo su voluntad. Lo hacemos también entregándonos con lo que somos y con lo que tenemos a Él. Eso es la consagración al corazón de Jesús, es decir, darle todo lo que soy y todo lo que tengo, ponernos en sus manos como un hijo en los brazos de su Padre. Y también podemos reparar las heridas de este corazón de Jesús. Cuando el Señor se muestra a Santa Margarita María de Alacoque, lo hace de una forma que sigue siendo muy llamativa. Se muestra de pie, con un corazón que sobresale sobre su pecho, un corazón vivo, palpitante, un corazón ardiente, y un corazón que ya ve que está rodeado, circundado por una corona de espinas que se le clavan. Efectivamente, nuestra vida puede ser una caricia para el corazón de Cristo o puede ser una espina que se le clava. La reparación consiste en no añadir sufrimientos al corazón de Jesús y tratar de ir extrayendo esas espinas que le hacen sufrir al Señor, esas espinas que le hacen padecer por nosotros. Cuando San Pablo se convirtió camino de Damasco, el Señor le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, que le hizo ver a Saulo de Tarso que la vida que Saulo estaba llevando, que era encarcelar cristianos, era un dolor para Jesús. Y eso es lo que nosotros, como Saulo de Tarso, hoy San Pablo, podemos tratar de entender y tratar de vivir en conformidad con este misterio, ¿no? No ser para el Señor un motivo de sufrimiento, ser para Él un gozo y una alegría. La devoción al corazón de Jesús
no está fundada en esas promesas que hizo el Señor a Santa Margarita María de Alacoque para todos sus devotos. Es decir, que no es una devoción interesada, podríamos decir, ¿no? Donde en vista de lo que Él nos promete o nosotros queremos conseguir, nos ponemos a rezarle al corazón de Jesús. Pero indudablemente es un aliciente que añade aún más motivos para ser devotos del corazón de Jesús. El Señor le dice a Santa Margarita que Él ayudará a perseverar en el momento final de la vida a quienes hayan sido devotos de su corazón. Le dice también que pondrá paz en los hogares donde su corazón sea venerado. Dice también que los sacerdotes que sean devotos de su corazón podrán mover hasta las almas más endurecidas. De modo que nos da como aún más razones, más motivos para tomar en serio esta espiritualidad, esta forma de vivir nuestra fe. Jesucristo quiere ablandar nuestro corazón. La tarea de la santificación es precisamente que su Espíritu hace, como prometió en los profetas, de nuestro corazón de piedra un corazón de carne. Es decir, que nos va ayudando a ser como Él, ser como Jesús. Cuando leemos el Evangelio, por ejemplo, las bienaventuranzas, y Jesús dice, felices los limpios de corazón, felices los mansos, felices los que sufren persecución. No solo nos está diciendo cómo desea Él que seamos nosotros, sino que nos está hablando de cómo es Él. Ni siquiera solo cómo fue hace 20 siglos, sino cómo sigue siendo en el presente. En todo el mundo hay parroquias donde se da culto al corazón de Jesús, imágenes que representan aquella visión que tuvo Santa Margarita María de Alacoque. Pero efectivamente hay algunos lugares que están especialmente dedicados al corazón de Cristo. Quizá el más significativo sea Paray-le-Monial, en Francia, cerca de Lyon, donde ocurrieron estas apariciones a Santa Margarita. Y en España hay 3 lugares que tienen una gran importancia y que son, por orden cronológico, en primer lugar el Santuario de la Gran Promesa, en Valladolid, donde vivió y recibió esta gran promesa el beato Bernardo Francisco de Hoyos. En segundo lugar, el Santuario del Tibidabo, en Barcelona, que tiene su origen también en un deseo de San Juan Bosco. Es un lugar donde hay un templo expiatorio y donde se adora a Jesucristo y a su Sagrado Corazón. Y en tercer lugar, el Cerro de los Ángeles, a escasamente 13 kilómetros de Madrid, en la localidad madrileña de Getafe. En este sitio, el Cerro de los Ángeles, es donde en 1919 Su Majestad el Rey Alfonso XIII consagró España al Sagrado Corazón de Jesús. Y en este mismo lugar, que fue un lugar al que peregrinaron santos como la Madre Teresa de Calcuta y también San José María Escrivá de Balaguer, y donde vivió Santa Maravillas de Jesús, Carmelita Descalza, en este mismo sitio es donde actualmente, que ya hemos celebrado el centenario de esta consagración al corazón de Jesús, se sigue dando culto al corazón de Cristo. Es un sitio muy visitado, es un lugar donde tenemos adoración eucarística de lunes a viernes durante 12 horas y es un lugar donde se hace más palpable, a mi modo de ver, el amor de Dios. Uno llega allí y el silencio que le envuelve y la adoración eucarística y los brazos abiertos de Jesús que nos acoge en ese sitio le hacen a uno, de alguna manera, sentir más especialmente qué bueno es Dios. Nuestra fe cristiana es profundamente esperanzadora. El Señor había dicho en el Evangelio, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A Santa Margarita le dijo, a pesar de mis enemigos, mi corazón triunfará, que es algo muy semejante a lo que la Virgen Santísima en Fátima en 1917 les dijo a los 3 pastorcitos. Les avisó de que Rusia esparciría sus errores, pero añadió después, pero al final mi inmaculado corazón triunfará. Esta es nuestra esperanza, la certeza de que Cristo resucitado vive para siempre. Ha vencido al mal, al pecado y a la muerte. Y por tanto, su reino no tendrá fin, como decimos en el credo. Puede haber momentos complicados en la historia, pero la última palabra la va a tener el Señor. Y por tanto, la victoria definitiva del bien sobre el mal, de Cristo sobre Satanás, de la gracia sobre el pecado, está garantizada. A mí me parece
que habla de una manera muy práctica lo que tendríamos que hacer. Por eso me gustó esta participación del padre Vargas, autor precisamente del libro Al menos tú ámame, que se retoma de las palabras de Nuestra Señora Santa María de Alacoque. Si tú recuerdas, lo hemos mencionado: amar, no ofenderlo, reparar. Hablo de la consagración. Voy a ver si encuentro otra vez esta parte muy, muy práctica eh, que habla de la espina. Ya hablaba de esto San Juan Pablo II en ese documento Ecclesia in Europa. Por él, dejar que él, que ha vertido su amor hasta la sangre en la cruz por nosotros, llene plenamente nuestras almas y nos fortalezca interiormente. Pero después podemos corresponder a este amor y lo hacemos, por ejemplo, procurando no ofender a Dios, es decir, haciendo en todo su voluntad. Lo hacemos también entregándonos con lo que somos y con lo que tenemos a Él. Eso es la consagración al corazón de Jesús, es decir, darle todo lo que soy y todo lo que tengo, ponernos en sus manos como un hijo en los brazos de su Padre. Y también podemos reparar las heridas de este corazón de Jesús. Cuando el Señor se muestra a Santa Margarita María de Alacoque, lo hace de una forma que sigue siendo muy llamativa. Se muestra de pie, con un corazón que sobresale sobre su pecho, un corazón vivo, palpitante, un corazón ardiente, y un corazón que ya ve que está rodeado, circundado por una corona de espinas que se le clavan. Efectivamente, nuestra vida puede ser una caricia para el corazón de Cristo o puede ser una espina que se le clava. La reparación consiste en no añadir sufrimientos al corazón de Jesús y tratar de ir extrayendo esas espinas que le hacen sufrir al Señor, esas espinas que le hacen padecer por nosotros. Cuando San Pablo se convirtió camino de Damasco, el Señor le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, que le hizo ver a Saulo de Tarso que la vida que Saulo estaba llevando, que era encarcelar cristianos, era un dolor para Jesús. Y eso es lo que nosotros, como Saulo de Tarso, hoy San Pablo, podemos tratar de entender y tratar de vivir en conformidad con este misterio, ¿no? Bien, vivir nuestra consagración, reparar, responder, vivir nuestra consagración, reparar. Tres medios muy concretos. Nuestra vida puede ser una caricia o una espina. Te voy a dejar unos 10 minutos. Escribe. Recuerden que los primeros sábados del mes haz sábado de reflexión. ¿Cómo respondes tú al corazón de Jesús? Ponle de título Solo tú ámame. Y lo vamos a dedicar al Sagrado Corazón de Jesús y de María. ¿Cómo respondes tú al corazón de Jesús? Miren que la providencia parece que unió lo que ayer les comentaba en el Ángelus exactamente con lo que hoy Padre Vargas está diciendo, y cosa que no lo conocía antes. ¿Cómo vives tú tu consagración? ¿Cómo reparas al corazón de Jesús? El objetivo de esta reflexión de este día, anótalo, es tener conciencia que mi vida puede ser una caricia o una espina para el corazón de Jesús.
Otro aspecto muy importante que yo escuché ahorita, dice el padre Vargas, las bienaventuranzas no nos habla de nosotros, nos habla de cómo es su corazón. Eso yo no lo había meditado desde ese punto de vista. Bienaventurados aquellos humildes, entonces su corazón humilde. Bienaventurados los pobres de espíritu, tiene un corazón pobre de espíritu. Bienaventurados los perseguidos, él ha sido perseguido. Bien, tienen 10 minutos antes de entrar a la segunda meditación. Recuerden que en este tiempo de silencio es meditación. Bien, van a tener otro tiempo de silencio. Voy a presentar ahora otro video justamente de Monseñor Munilla, que es buenísimo. Am, Tiene varias conferencias sobre el Sagrado Corazón, homilías, pero todas, presento esta, que son 4 claves para ver la devoción del Sagrado Corazón. Es una presentación de casi 50 minutos, solo voy a poner unos minutos. Entonces,
Ahí mismo en tu hoja en donde estás trabajando, sigue tomando nota de estas 4 claves de Monseñor Munilla. Lo vamos a escuchar, vamos a hacer un silencio y vamos a tener una tercera video, pero ahora sobre el corazón de María, el cual corresponde un día después de celebrar el Sagrado Corazón de Jesús, o sea, hoy. Entonces, agreguen en sus anotaciones esta presentación de estos puntos que presenta Monseñor Munilla. Si no lo escuchan, me avisan, por favor. La síntesis de lo que el corazón de Cristo, la devoción al corazón de Cristo, al corazón de Jesús, nos dice a todos nosotros. Sabéis que existe una famosa ejaculatoria, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, eso que hemos escuchado a veces desde pequeños, algunos, como es mi caso, hoy en día, ¿no? ¿Qué mensaje nos transmite? ¿De acuerdo? Bueno, pues yo lo he dividido, lo he ordenado en cuatro aspectos. El primero, la devoción al corazón de Jesús, en primer lugar, como os podéis imaginar, no es una devoción distinta de otro aspecto de la humanidad de Jesucristo. En el fondo, lo que la devoción al corazón de Jesús subraya es la humanidad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene un corazón humano. Tener un corazón humano quiere decir que es hombre de verdad, porque a veces nosotros en esa conjugación entre la divinidad y la humanidad de Jesucristo tenemos la tentación, hay dos tentaciones. La tentación de tipo arriano, que tiende a negar la divinidad de Jesucristo, que también es muy propia de nuestros días, ¿no? Tiende a negar la divinidad de Jesucristo. Si Jesús es un gran líder, Jesús es alguien atrayente para el hombre contemporáneo, pero no es Dios. Negar su divinidad. Pero existe también el riesgo contrario. Jesús es Dios, pero claro, a ver, Jesús tiene una apariencia humana, pero no es hombre como yo, o sea, no ha pasado por donde yo estoy pasando. Es que siendo Dios no me puede entender. Es que, claro, o sea, en el fondo una de las primeras herejías, curiosamente, han existido herejías de dos tipos, las que niegan la divinidad y las que niegan la humanidad. Curiosamente, las primeras herejías no fueron las que negaban la divinidad, que son las que ahora están un poco de moda, sino las primeras herejías eran más bien las que negaban la humanidad. Se llamaban el docetismo. Docetismo significa la apariencia. Jesús tenía apariencia humana, pero no era hombre, no era un hombre como nosotros. Tenía una apariencia, tomó una forma humana, pero no se terminaban de creer lo que supone ser hombre con todas las consecuencias. Jesús que se sienta en el pozo porque tenía sed y le dice a la mujer, dame de beber. No estaba haciendo un truco de efectismo, no, tenía sed. Jesús que sufre, y cuando dice que suda sangre en Gesemaní, no era un truco de un efectismo, no, es que tenía angustia, tenía pavor. Cuando Jesús llora, pues porque su amigo Lázaro pues había muerto, lloró de verdad, no eran lágrimas, no estaba escenificando nada, sentía, no tenía sentimientos humanos. Jesús tenía amigos, tenía amistad humana. Sus amigos de Betania, Marta, María y Lázaro, eran sus amigos, pero Dios puede tener amigos, es que se ha hecho hombre de verdad de la buena, o sea, verdaderamente se ha hecho hombre. Entonces, la devoción al corazón de Jesús subraya la humanidad de Jesucristo, en la cual no sé si hemos meditado suficientemente, que Dios tenga mis mismos sentimientos, o sea, que Dios haya compartido todo lo que es el cansancio, lo que es también los momentos de prueba. Bueno, esto es muy clave porque en teología se dice que lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Entonces, si Jesucristo no hubiese asumido nuestras situaciones humanas, no hubiesen quedado redimidas. Él ha asumido
incluso, fijaros, ha asumido en el extremo máximo de lo que Dios podía llegar a asumir como hombre, la experiencia de la tentación. Él también se sintió tentado. Él también fue tentado. Se dice, se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Y alguno diría, bueno, pues entonces no es humano del todo, ¿no? Porque no pecó. No, es que precisamente pecar es lo que te resta humanidad. O sea, pecar no te hace más humano, sino te hace menos humano. Pero sí que llegó a experimentar la tentación, el ser tentado, el ser probado. Entonces, el primer aspecto de la devoción al corazón de Jesús es el que remarca la veracidad, con todas las consecuencias, de ser hombre. Por ejemplo, él asumió ser hombre, lo cual se sometió a las etapas de crecimiento. ¿Qué pasa? Que cuando Jesús fue a la escuela, él, allí le ponían a aprender lo que fuera y decía, bueno, esto ya me lo sé, pero voy a hacer como si no me lo supiese, como soy Dios, ¿no? ¿Os imagináis, no? Dice, yo ya lo tengo todo sabido porque soy Dios, pero bueno, voy a hacer aquí yo como si estoy aprendiendo esto y no, eso no es así. Él, al hacerse hombre, asumió lo que son todas las etapas de crecimiento en la iniciación humana. Crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia. Este es un primer aspecto muy importante. Verdadero hombre. Como es verdadero hombre, me puede comprender. Yo me siento comprendido cuando tengo una noche oscura, cuando tenemos noches oscuras, ¿no? Y de repente nos acordamos, Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es tremendo, que Jesús llegase a tener la experiencia humana también de las noches oscuras. O sea, no hay experiencia humana que Jesús no haya vivido, no haya hecho suya. Y en la medida en que las ha vivido, las ha asumido, las ha redimido. Tú te sientes comprendido porque Jesús no habla desde fuera, porque es muy fácil hablar desde fuera. No, habla desde dentro porque ha asumido tu condición. Es hombre, puede comprenderme, porque es Dios, puede salvarme. Ahora, ese es un primer aspecto que, como veis, es muy clave. El segundo aspecto, la imagen del corazón, obviamente en todos nosotros, es evocadora del mensaje del amor. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. Dios es amor. Dios se revela como el Dios del amor. La esencia de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la esencia de Dios? Se dice espíritu puro, pues infinito, todopoderoso. En la Sagrada Escritura, en la primera carta de Juan, dice, Dios es amor. En eso está todo dicho. Y es una revelación importantísima porque si Dios es amor, Dios todo lo que hace está movido por el amor. Entonces, en la imagen del corazón de Jesús entendemos que lo que define mi vida es que yo he sido amado. Yo he nacido del amor de Dios. Dios me creó por amor. Yo no estoy aquí por una casualidad, ¿no? Pues porque hubo un devenir de una explosión cósmica que no tiene ninguna intencionalidad en su origen, sino que es ciega, y entonces fruto de esa explosión cósmica y de un devenir evolutivo, aquí ha aparecido yo. Eso no es así. En todo el designio de la creación ha habido primero un acto de amor. Hemos sido creados por amor. Es el amor el que ha dado origen a la creación y a toda la evolución. ¿Bien? Con permiso de Descartes, a mí me suele gustar decir esto, con permiso de Descartes, soy amado, luego existo. Soy amado, luego existo. Ese pienso, luego existo, que es no decir nada, ¿no? Porque es estar encerrado en ti mismo, es estar encerrado en tu bucle, es no entenderte a ti mismo, ¿no? Lo que verdaderamente nos explica es esto. Soy amado, luego existo. Yo existo porque he sido amado, porque he sido creado. Y esto
cada vez se demuestra más clave y determinante, porque vemos que en este mundo las crisis interiores de muchísimas personas nacen de que tienen la herida de no haber sido amados, de no haber sido queridos. Cuando muchas personas descubren que no fueron deseadas, que no fueron amadas, que están aquí porque es tremenda esa herida, es tremenda. A mí, por ejemplo, me suele impresionar mucho cómo las personas que han sido adoptadas porque su familia, pues en situaciones X, ¿no? Pues les abandonó, tienen que asumir y superar esa herida de que sus padres biológicos no les amaron. Y entonces tienen que superar, y a pesar de que han tenido unos padres adoptivos que de una manera maravillosa, generosa, les han acogido, se lo han dado todo, pero tienen que superar ese trauma de partida, de no haber sido amado. Es que fijaros, ese Dios ha querido que nosotros vengamos al mundo por el misterio del amor de unos padres que están reflejando la forma en la que Dios nos ha dado el ser. Dios no ha querido que vengamos a este mundo como un fruto de una multiplicación, ¿no? Lo nuestro no es una multiplicación, una reproducción. Los hombres no se reproducen, ¿sabes? Los hombres se procrean, que es distinto. A ver, se reproducirán las vacas o las ovejas, pero los hombres no se reproducen, los hombres se procrean, porque Dios ha querido que la forma en la que vengamos al mundo sea como un acto de amor de unos padres que en su acto de amor están reflejando el que Dios nos ha creado. Cada vez que un ser humano es concebido por la unión de un óvulo y un espermatozoide, que se han unido como la expresión de un acto de amor de un hombre y una mujer, ahí mismo, en ese mismo momento, Dios está creando un alma, Dios se compromete con ese acto de amor, crea un alma para que el ser humano exista. Luego, yo existo porque he sido amado, e incluso aunque la concepción mía pudiese ser dramática, aunque pudiese ser fruto de un acto que no fue un verdadero acto de amor, sino que fue un acto de egoísmo y he sido un hijo no deseado. Sin embargo, Dios sí me ha deseado, Dios sí me ha amado. Es verdad que es tan importante cuidar como oro en paño el amor esponsal para que el nacimiento de una persona sea el escenario digno en el que ha sido amada y querida y preparada su llegada. Pero incluso aunque tal acontecimiento no hubiese sido así, desgraciadamente, Dios sí me ha amado. Dios no se ha equivocado. Para Dios no hay hijos no deseados. Para Dios nadie es no deseado. Para Dios nadie está aquí por equivocación. Luego, la imagen del corazón de Jesús es clave, es determinante. Es descubrir que mi identidad es que yo he sido amado. Yo he sido amado. Y eso te da una seguridad interior muy grande. Es más, cuando esa experiencia no se tiene, psicológicamente en nosotros hay una debilidad muy grande. Porque uno no tiene un suelo firme el que pisar. Yo soy amado, yo soy querido. Entonces, tengo una autoestima. Mi autoestima se funda en que Dios me quiere incondicionalmente. ¿En qué se funda tu autoestima? Este es un drama. Mucha gente no lo tiene, porque es el drama del narcisismo. ¿En qué se funda tu autoestima? ¿En que la gente te aplauda o no te aplauda? ¿En que hablen bien de ti o hablen mal de ti? ¿En que me han criticado o no me han criticado? ¿En que me han puesto más like o menos like en el... ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos? ¿En qué se funda mi autoestima? Entonces yo creo que mi autoestima se funda en esto. Dios me ama, luego existo. Dios me ama, luego si Dios me ama,
cualquier dificultad que yo pueda tener en esta vida es absolutamente relativa, me explico, tendré problemas, lo que sea. A ver, no sé si habéis visto por ahí un meme que se ve una chica, ¿no?, columpiándose en la bola del mundo y dice, yo no soy la dueña del mundo, dice, pero soy la hija del dueño. Y dice, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella, todo tranquila, se columpia, diciendo, a ver, yo no soy el dueño del mundo, pero soy la hija del dueño. Y eso a mí me da una paz absoluta. Me permite decir, corazón de Jesús, en ti confío. Good. Hacemos silencio, sigue trabajando en tus escritos. En esta segunda reflexión, pregúntate, ¿te sientes, te reconoces amada por Dios? ¿Eres la niña que se columpia en el mundo? ¿El niño que se columpia en el mundo? Aun cuando quizás en tu pasado no fuiste concebido con ese amor o alguien te dijo que no eras amada o esperada, ¿le das permiso a Dios a sanar esa herida y llenarte de su amor? ¿O eres una de esas personas sensibles a la crítica, a la duda, al señalamiento, al like o no like, a la participación o no, a la invitación o no, que pudiera reflejarte la duda del amor de Dios por ti? ¿En qué fundas tu autoestima? Dice Monseñor Munguía. ¿A dónde vas? Tienes 10 minutos en silencio. Reflexiona. ¿En qué consiste la devoción al Inmaculado Corazón de María? ¿Ya se me durmieron? No, Gloria, ya la estamos esperando. Bien. Vamos a escuchar ahora la última reflexión de este día. Vuelvo a recordarles que estamos haciendo reflexión, que es un tiempo más amplio por ser el primer sábado del mes. Esta reflexión es del mismo Monseñor Munguía, pero ahora vamos a escuchar el corazón de María. Se los voy a compartir. Es muy larga, les voy a poner un pedacito nada más, es la homilía. Y con esto vamos a cerrar la reflexión de esta mañana. Al día siguiente de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, hoy sábado se celebra la memoria del Inmaculado Corazón de María, la fiel discípula de Jesús pegada a su Hijo. Así también nosotros estamos llamados a
forjar nuestro corazón teniendo el corazón de Cristo como modelo. ¿Cuál es el evangelio que hoy se proclama? Bueno, pues es el episodio del niño Jesús perdido y hallado en el templo. José y María buscan a su hijo porque se ha perdido, no lo encuentran, y finalmente lo encuentran en medio de la explanada del templo, allí rodeado de los doctores, se quedan atónitos y cogen a su hijo y regresan a Nazaret. Y dice, al final concluye el evangelio diciendo, María guardaba todas estas cosas en su corazón. María había observado, había visto, guardaba y meditaba todo cuanto había visto y oído en su corazón. ¿Qué es lo que María ha visto y oído y medita? En primer lugar, la sabiduría de su hijo. Su hijo está lleno de los dones del Espíritu Santo, era algo patente. Aquel niño estaba rodeado de los doctores del templo y les enseñaba con autoridad a los doctores del templo. Su hijo, estaba asistido de los dones del Espíritu Santo. Y entonces María se queda impresionada por ello. En segundo lugar, también María medita la palabra también que Jesús le dirige a ella y a José, porque me buscabais, no sabíais que tenía que estar en las cosas de mi Padre, en la casa de mi Padre, es decir, ese toque que hace de atención que hace Jesús para recordar que Jesús es del Padre. Y es una llamada de atención también a José y a María para que no olviden nunca que están custodiando algo que no es de ellos, que es de Dios. Los hijos son de Dios, pero en este caso muy especialmente es de Dios. Y también, por otra parte, María medita el hecho de que ese niño, con esos dones del Espíritu Santo que le asisten, y ese niño que es del Padre, al mismo tiempo, sin embargo, baja a Nazaret y se somete a ellos en obediencia, según dice el texto evangélico. Es de Dios, pero se somete a ellos en obediencia, se abaja y se somete. Todo ello, la singularidad de Jesucristo, pero al mismo tiempo la humildad de Jesucristo es motivo de meditación. María conservaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba. Que nosotros también aprendamos de María a ver la vida de Cristo y hacer de ella objeto de reflexión, de meditación, para que finalmente la contemplación del Evangelio desde ese corazón inmaculado de María nos ayude a forjar en nosotros un corazón semejante al de Cristo, como María lo hizo. Bien, eso fue breve. Fue breve, ay, perdón, fue breve pero sustanciosa. Ok, ahora lleven sus reflexiones a una conclusión. Cámbiame, Señor, hazme fiel a ti. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Cámbiame, Señor,
Hazme fiel a ti. Cambia mi ser. Hazme como tú. Lectura del Evangelio de San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino y entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se encontraron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. Él le respondió: ¿por qué me andaban buscando? ¿No saben que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hijo mío, hija mía, ¿por qué te has portado así con nosotros? Change my heart, yeah. Make it ever true. Cambia Señor. Hazme como tú. Make I be like you. Hazme como tú. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el como era en un principio, principio, ahora ahora y y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Abran sus pantallas los que puedan y unos minutos, si quieren ustedes, compartir un poquito sus reflexiones.
¿Cómo les fue? Hola Martita, buen día. ¿Cómo les fue? Hola, buen día. Ay, maravillosa. De veras que creo que todavía no asimilo todo. Lo que más sentí es el amor tan grande que Dios me tiene, que a lo mejor todavía no puedo comprenderlo. Así que solo me queda creer. En cada momento, en cada circunstancia de mi vida, Dios me está amando, a pesar de mí, a pesar de mi incredulidad, a pesar de mi alejamiento, a pesar de mi traición que a veces eh, no, o sea, no medito, no oro lo que Él me está pidiendo. Y ahorita solo siento que me queda nada más someterme a Él, a su amor. También entiendo la paciencia que Él me tiene y quiero que esto se me quede en mi corazón para que no se me olvide. Yo les doy verdaderamente gracias por estos momentos, por este grupo, por esta reflexión, porque me ayuda a entenderlo más, a entender que siempre está con nosotros y cuánto nos ama. Gracias. No quise extenderlo más, pero tenía en plan hacer una oración porque a mí lo que me impactó, esas palabras tan reales de Monseñor cuando dice que como parece mentira, pero una persona concebida cuando no es amada, ¿no? O sea, ahí está la falta de fundamento, de baja estima, y necesitamos sanar esos corazones. Y esto en alguna parte de mi camino, de mi experiencia, lo vi, me di cuenta, ¿no? Entonces, encontrarme personas que no saben por qué están pasando ciertas cosas o pensamientos depresivos y todo. Y me di cuenta que la raíz es que a lo mejor habían sido no deseados, etcétera. Y fue impactante una historia en la que acompañaba una señora y no encontrábamos, y no encontrábamos, y no encontrábamos, y íbamos cada vez más atrás hasta que en algún momento de oración, híjole, recuerdo el impacto, nos llevó el Señor al vientre, ¿no? Y en eso explota ella y dice: "Yo no fui deseada", y yo me impresioné, y ella explotó en llanto, y resulta que ahí fue la sanación total de su vida. Jamás nos imaginamos hasta dónde nos iba a llevar al Señor, ¿no? Qué impactante, qué impactante. La verdad que sí, Gloria, yo me siento muy identificada con eso. Y en una oración, haz de cuenta que también o sea, me llevaron hacia atrás y me decía, mamita María me decía, no te preocupes, mija, yo te voy a recibir cuando nazcas. Sí, Wow, wow. Y saber que perdonarlo, ¿no? Porque no podemos juzgar las circunstancias de nuestros padres, perdonarlo, pero además sanarlo con el amor de Dios, ¿no? No sé qué pasó, está bien, yo te perdono, pero yo me lleno ahora del amor a Dios. Esos vacíos de mi corazón se llenan con tu amor. Y al final lo que dijo Monseñor, ¿no? Te quedas con paz, la persona se queda con paz. Efectivamente, se rescata, ¿no? Es increíble, o sea, sí, sí, Martita. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, buenos días a todos. Bueno, Bueno, a mí me llamó la atención que habló del corazón. Yo ayer hacía
un resumen, ¿verdad?, de lo que es la devoción hoy al Inmaculado Corazón de María, y decía esta frase: el corazón es el jardín, es un jardín secreto del hombre que solamente Dios conoce. Entonces yo me quedé pensando en esa frase. Ahorita escucho que hablar del corazón de Jesús es hablar de Jesús, ¿verdad? Es hablar de Él, de del amor que nos tiene, como decía ahorita Martita, de su amor, cómo nos ama, que a mí lo que me llamó la atención fue cuando dijo el Padre que también nuestro Señor Jesucristo tuvo esas noches oscuras. Entonces, en esos momentos en que nosotros también tenemos esas noches oscuras, esas tribulaciones, esos momentos en que nos sentimos solos, Dios mismo también lo sintió, y es por eso que Él nos comprende. No podemos hacerlo a un lado en esos momentos cuando Él mismo está sufriendo junto con nosotros, ¿verdad? Ahora sí que, como dice, podemos ser una caricia a su corazón o también una espina en su corazón, dependiendo cómo nosotros nos estemos comportando. A veces lo hacemos a un lado en lugar de, ya sea a veces en las alegrías o en las tristezas, lo hacemos a un lado, y no lo tomamos en cuenta. Otra cosa que a mí me llamó la atención fue el corazón de la madre. Ese corazón de María es un diario, ¿verdad? Es el diario donde está la vida de nuestro Señor Jesucristo narrado totalmente. Y es una madre que al igual que nuestro Señor nos muestra su humanidad, y que al igual que el Señor está a nuestro lado todo el tiempo, ella también como mamá nos está cuidando, nos está protegiendo, y es algo que pues yo he estado experimentando en todos estos 2 meses quizás, y me ha llamado mucho la atención ese acogimiento. Dice, el corazón es el lugar donde nosotros reflejamos nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros deseos, y es ahí donde el Señor debería de estar, ¿verdad? Dice que ahí es donde Dios se deja encontrar, y, y nosotros muchas veces, aunque Él se deje encontrar, nosotros nos escondemos de Él prácticamente. Entonces, esas son las cosas, los puntos que a mí me llamaron la atención. Y lo último que el padre habló, bueno, nada más dio 2 claves, pero me llamó también la atención, la humanidad de Jesús, que muchas veces también nosotros lo decimos mucho en el credo, pero no lo llegamos a entender, de cómo habla verdadero Dios, verdadero hombre. Y hay veces nada más lo creemos Dios y no hombre. O sea, no entendemos que Él dice, Él asumió nuestra condición porque de esa manera puede redimirnos, porque Él conoce y pasó por lo mismo que nosotros pasamos. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Gracias, Gloria. Sí, y es verdadero hombre, increíble, ¿no? Él también tuvo esas tentaciones, se sintió triste, este, tuvo relación de amigos, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes. Vuelvo a decir por los